escuchándote uno piensa, caramba, este hombre que no le falta razón, ¿no? Ujú. Em, que, que conoces muchísimos países, tú, He viajado mucho, la verdad, sí. tú tienes una responsabilidad importante en una de tus empresas que hablan de temas internacionales, por no ponerle un nombre ni ponerle tampoco Ujú. ubicarla en un lugar en concreto, ¿no? Pero sí que tienes pues, una relación muy estrecha con envíos, con recibir, enviar, con exportación, importación, Exacto. con conocer el mundo, Ujú. con hablar con China, con hablar con uno, con hablar con el otro. Ujú. Claro, estás hablando de temas que dicen, bueno, para la persona que nos está escuchando, o la persona que hoy nos está viendo también en Tierra de Sueños, a través de este modo que hemos querido hoy utilizar, pues para que te vean también la gente que te está escuchando hoy, eh, puede pensar, bueno, pues a lo mejor no nos están diciendo las verdades, ¿no? A lo mejor no nos están contando todo, ¿no? Porque lo que dice este hombre, hablar de valores, que la gente sea honesta, que contribuya a un pacifismo, a una paz absoluta, que no hayan guerras, suena a utopía cuando vivimos en un mundo tan lleno de mercantilismo, ¿no? Que el que tiene mucho, mucho, mucho aún quiere más, ¿no? Entonces piensa, bueno, hablas de esos posibles conflictos, pero a lo mejor lo que hoy estamos viendo es una guerra soterrada, Es una guerra. eh, es una guerra soterrada, una manipulación a Es todos una los guerra. niveles, porque dices, bueno, pues, ¿de qué manera tú bien decías? Hay mucha gente en este mundo, ¿verdad? Que somos un montón de gente, 7.000 millones es mucha gente, ¿no? De mil, Mucha de gente que, casi 8.000 millones. Sí, sí. Cuando sí, hace 40 años éramos menos de la mitad. 8.000 millones, pero dentro de 20 años seremos pues 20.000 millones. Quiero decir, ¿dónde habrá tanta comida para tanta gente? ¿Qué Por vamos a supuesto. comer? ¿No? ¿Qué vamos a comer si ya nos estamos cargando los océanos, nos estamos cargando los polos? Quiero decir que eh, mm, Yo estoy muy de acuerdo. posiblemente lo que tú dices, esto es una guerra soterrada, una guerra subliminal, una guerra em, picarona, porque aquí el que se va a salvar es el que tiene, el que está en una élite concreta y no el pobre que tiene que estar cada día picando puertas, como es el caso pues, de la mayoría de nosotros, ¿no? Que estamos ahí trabajando duro, tanto empresarios como personal de a pie, que dice, bueno, ¿me están dando de verdad toda la información o me están manipulando, me están utilizando? Esta guerra lo que hace es, pues, no decir que es una guerra, sino es una, bueno, pues tirar una bomba es destruir, pero si hago otra cosa que no destruye y lo único que hago es eliminar lo que me sobra o lo que me molesta, caramba, qué guerra más limpia, ¿no? Qué guerra más limpia. Que cada cual entienda lo que quiera entender, ¿no? Luis Miguel, yo no sé, el Sí. otro día veía, por ejemplo, televisión, no me acuerdo qué canal, uno de esos importantes, y la misma presentadora en un programa de tarde, eso es un prime time, ¿no? En un programa de tarde decía al principio unos datos sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Unos datos. Conforme que con lo que, bueno, con la nueva variante del COVID, por ejemplo, permíteme que haga un pequeño paréntesis, pues Ujú. que con la vacuna que ya llevamos, pues ya servía, bien. Al cabo de 10 minutos, la misma presentadora decía que no, que había que ponerse con esa variante otra nueva vacuna, ¿no? Con lo cual dices, bueno, ¿me quiero a la misma presentadora lo que decía al principio o me la quiero lo que dice al final? De pensar que con dos, con tres o cuatro dosis tendríamos bastante, ahora resulta que el gobierno dice que habrá que ponerse cada 6 meses una serie de dosis para ir ajustándonos a la realidad. Sinceramente, el ser humano, la gente de a pie, la gente que no tiene la información que nosotros podemos tener, tanto tú como nosotros, los periodistas en los medios de comunicación, ¿tú crees de verdad que están informados, que cuando hablan con esa em, prudencia entre unos y otros que No, antes prudencia, argumentábamos? a ver, yo considero que es desconocimiento sobre la hoja de ruta. La hoja de ruta la sabe quien la sabe, son unos pocos. El resto son funcionarios o Entre ellos son, tú, ¿no? Y ¿eh? esa hoja de ruta, entre ellos tú. Bueno, lo Entre puedo, ellos tú. puedo intuir. Tampoco la sé porque no la he visto, ni yo he hablado con la élite, ni me han dicho nada. Puedo intuir por dónde van, porque cuando tienes la mente abierta y despejas, ves un poquitito y ves lo que dices, analizando un poco. Si el analista de geopolítica, que me gusta hacerlo por afición,
pues ves cosas que no cuadran. Entonces dices, bueno, vas componiendo y dices, al final la hoja de ruta la he interpretado no al 100%, pero parte sí la he interpretado, porque el 100% yo no sé si estos señores son psicópatas o están mal de la cabeza o no sé qué les pasa. Desde luego, la parte de la hoja de ruta que veo cómo la llevan, estoy en desacuerdo al 100%. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algo, porque lo dices, seremos tantos miles de millones dentro de unos años y eso será insostenible, por supuesto. Pero llevarlo de esta hoja de ruta, a mi modo de entender, tan brutal, no estoy de acuerdo en absoluto. En absoluto. Sé, repito y reitero, hay la ONU, hay una serie de países que están unidos y la inteligencia radica en llegar a acuerdos, pero acuerdos no de desprecio a la raza humana, porque lo que se lleva a mi modo de entender es un desprecio a la raza humana. Entonces, los propios locutores de televisión, de cualquier aparato, están tan confundidos como cualquier otro, ya no saben ni por dónde funcionar, lo cual quiere decir que esto a la hoja de ruta ya les interesa, porque con el desconcierto es lo que funciona. Entonces no sabes, repito, dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde tirarte, dónde ir. Viene la desestabilidad, las depresiones, las situaciones, el miedo, más miedo, las discusiones entre unos y otros, el que unos dicen y otros no quieren saber nada, la cantidad de enfermedades que está causando esta situación, ya no del famoso COVID, sino las consecuencias internas de una persona con el miedo. El miedo crea una cantidad de problemas tremendas al ser humano. Entonces, de todo tipo. Aquí, dices, al final, el COVID se llevará a mucha gente, por desgracia, por delante. Pero ojo, la gente que se va a llevar también por delante por enfermedades causadas interiormente por la desestabilidad emocional que puede haber y mental, son muchísimas más. Crearemos una sociedad enferma de muchos problemas psicológicos. ¿Cómo vamos a llevar esto? ¿O quieren eliminar a todos? Pues que seamos prudentes. Entonces aquí viene la prudencia, la sensatez. Cuidado que eso no se les vaya de las manos, porque se les puede ir de las manos y puede haber un conflicto diferente. Es que cada raza es diferente, cada forma de pensar, cada país. Entre ellos hay unas desconfianzas. Coge China, Rusia, Estados Unidos, se dice una cosa, pero no se fían unos de otros. Si no se fían unos de otros, el pueblo tampoco se fía del vecino que tiene al lado. Entonces es un caos generalizado lo que está pasando. Quiere decir que la hoja de ruta está mal hecha. Está mal hecha. Yo siempre digo que la razón, el hablar, el dialogar, es como un hijo, la educación que tienes que enseñarle con amor, con sensatez, con inteligencia, con sabiduría. Yo recuerdo en información de las grandes tribus indias, los chamanes, esa filosofía que tenían con el universo, con Dios, con la fuerza, eso eran los grandes jefes El indios. respeto a todo. El respeto a todo y hacia todos. Pues si tenemos todos que corregir, hay que inducir, no con el miedo, sino con la libertad de concienciar a las personas que tenemos que hacer un mundo mejor y más justo. Vamos a hacerlo, una hoja de ruta que la pueda entender hasta un niño. Y vamos a hacerlo todos, porque todos somos parte de una unidad. Eso es lo que yo concibo que hay que hacer, nada más, pero no llevar este caos. Eso es un caos, esto no es una hoja de ruta, es un conflicto, es una guerra. Y las guerras nada más que causan muertos y desperfectos, historias que no llevan a nada, simplemente a una mortalidad generalizada y un padecer del ser humano, como la existencia de todas las guerras que ha habido en la humanidad, han habido estas. Ha habido esta Antes situación. decías, Luis Padecer y Miguel, padecer. antes decías, divide y vencerás, ¿no? Claro. ¿Qué guerra tan limpia, ¿no? Divide y vencerás, o sea, que se enfrente el pueblo con el Déjalo. pueblo. ¿No? Pedro, las estrategias de los servicios de inteligencia son tremendas. He llegado a la conclusión de análisis de decir, no serás haciendo lo mismo, de que por un lado te dicen una cosa y todos esos negacionistas y esas informaciones que te llegan, que son destructivas también, por otro lado, de Internet, formen parte de esa desestabilidad.
Porque llega un momento que dices, por un lado me están diciendo un miedo a esto, por otro lado me están diciendo que si te pones esto vas a tener otro miedo. Entonces entras en una situación de realmente de un conflicto brutal. Entonces, aquí es lo que tenemos que analizar en todo esto. Cuidado con las informaciones de Internet. Cuidado con esas personas que creen arreglar el mundo, quieren descubrir. Cuidado con otros agentes de televisión, la responsabilidad que hay que tener, los medios de comunicación oficiales, los otros medios que no son oficiales. No hay que crear tanta situación complicada. Hay que hablar, todos unificar, llegar a una razón, porque lo que hay es un conflicto generalizado de unos contra otros, otros contra uno, y eso es el grave problema. Pedro, es como yo lo veo. Hablas de esas noticias falsas que aparecen por Total, doquier, de pues, los youtubers que aparecen por doquier, de las o personas inventos que la biónicas. gente se está creando también una montaña de una cosa que a lo Sí, mejor no es sí. cierto. Y puede haber algo de verdad, pero lo están exagerando de tal manera que el que escucha eso está... ¿A quién creer entonces? ¿A quién creer? ¿A unos o a otros? Porque claro, noticias falsas sobre lo que estamos viviendo, noticias falsas, Hay las muchas, que quieran. Pero es claro. que el mismo punto A como el punto B Ujú. emiten noticias falsas. Los dos puntos están emitiendo para confundirnos y al final, ¿Quieres decir que no se formará plan de la estrategia de inteligencia para crear esto? claro. O sea, tú te ¿Era estás todo quitando parte de mérito. lo mismo? Tú ¿De qué? te estás quitando mérito. Yo, hay que decir que Luis Miguel Sala no Mm. solamente es una persona humilde, sino que además es muy discreta, ¿no? Y se quita méritos de toda la información que él bien conoce por su status quo, ya no solamente como empresario, como gran empresario, sino por sus situaciones y trabajos que viene realizando paralelamente, ¿no? Entonces, tanto Luis Miguel Sala como tantos otros que han estado al frente de corporaciones importantes, de multinacionales, gente que ha sido, por ejemplo, pues no sé, el ex vicesecretario de Pfizer, por ejemplo, que dimitió, ¿no? Pues, y así, pues tantos otros que han estado en esa primera línea de batalla y luego, pues, por mil razones dimiten o se van o Porque no estarían desaparecen de o acuerdo con la mueren hoja de ruta, posiblemente. o mueren o no estaban de acuerdo con la hoja de ruta, como Luis Miguel Sala, ¿no? Por ejemplo, Estoy de acuerdo, claro llega un que no. momento que dicen, llega un momento que dicen, bueno, vale más la honestidad que no otra cosa. Por eso, en el día de hoy, a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando que pensaran que yo no estoy hablando con un analista político normal y corriente, con alguien que tiene una ligera idea de algo, sino con alguien que sabe muy bien lo que dice, que sabe muy bien lo que habla, que calla, calla más por no herir o por no dar a entender algo que los demás podrían pensar, bueno, este hombre va por esta tendencia, no, que cada cual entienda lo que quiera Pero entender. perdona, perdona que te interrumpa. Es como si te voy a hacer un ejemplo, ¿no? Si una persona Pensamiento crítico, a va lo al que iba, que médico, cada uno y el extraiga médico, su pensamiento crítico. Dime, dime. claro, si una persona hipotéticamente va al médico y el médico lo analiza y ese señor tiene un cáncer y le dice, usted tiene un cáncer y le quedan 3 meses de vida. Ese señor es un imprudente y es un mal médico, como suena. Se pueden decir las cosas de mucha manera, porque esa persona se puede curar de ese cáncer. Pero si lo asustas, si lo pones, sale de allá peor de lo que ha entrado, decir, mire, tiene esto, pero sin darle demasiada importancia, pero vamos a solventarlo y usted va a salir de ello. Esos son médicos del alma y eso es lo que hace falta hoy en día. No es que hay que decir la verdad. ¿Qué verdad? Yo tengo amigos que tenían cánceres terminales y lo han superado. Y otros que tenían una pequeña cosa y por el propio miedo a esto se han ido, han hecho el viaje. La prudencia que hay que tener en la parte, eso sería otro tema para hablar de la responsabilidad del sistema médico, de los grandes profesionales, que hay muy buenos, pero no se puede decir aquello que tú crees que es la verdad. Yo tampoco puedo decir, por eso soy prudente, aquello que creo que es verdad. Creo, pero no lo sé a ciencia ciertas. Entonces, más vale ser prudente y callar, porque no lo sé. El principio de la vida y la muerte, pues, nadie lo sabe, es muy relativo. Entonces, ya pronosticar de que ese señor se va a morir, pues es una imprudencia. Y una imprudencia y muy poco humana, porque lo que le estás haciendo padecer a este señor
directamente es tremendo. Mira, te voy a explicar una anécdota que me pasó a mí personalmente ya hace bastantes años, de muy joven. Ujú, ujú. Yo siempre llevo gafas, directamente tenía un estigmatismo importante y fui a un médico X, a un oftalmólogo, y ese señor me mira, me mira y se sienta y me dice, tengo que darle la noticia siguiente que usted en 3 meses, 3 meses y medio se va a quedar ciego. Usted tiene una enfermedad que se llama cornitis, que la córnea se le cierra y va a quedar ciego. Y esto no hay trasplante de córnea y mentalícese. Me lo dijo de tal manera, tan brutalmente, sin poca humanidad, sin poca sensibilidad. No voy a decir el nombre del doctor porque creo que ya no está entre nosotros, pero es igual. Salí de la consulta pues destrozado. No dije nada a mis padres, ni dije nada, pero claro, estaba trabajando y lo que me vino a la cabeza era que me iba a quedar ciego. Entonces, esos 3 meses que estuve viendo que me quedaba ciego, cada vez veía menos. Y al final, un jefe que tenía, yo era empleado en esos momentos, me vio que estaba mal, me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, me pasa esto. No se lo he dicho a nadie. Dice, ¿y estás padeciendo 3 meses? Sí. Y me llevó a una famosa clínica de Barcelona con un doctor X, que no quiero decir el nombre, aunque me gustaría decirlo, pero no lo voy a decir para no decir ni al malo ni al bueno. Pero el bueno era este. Me hizo un análisis completo. Estuve 2 días mirándome de arriba abajo. Yo no le dije el qué que me habían dicho. Y cuando acaba la consulta de todo, me dice, pues bueno, póngase estas gafas y póngase todo y ya puede irse, que está todo correcto. Y digo, no tiene nada más que decirme, doctor. Dice, ¿qué quiere que le diga? Yo le dije, pues que me voy a quedar ciego. Y dice, ¿quién le ha dicho esta barbaridad? Y yo digo, hombre, a ver, me senté y dije, acláreme la historia. Dice, no tengo que aclararme, usted tiene un estigmatismo muy grande y la córnea, depende de cómo lo mires, parece que puede ser una enfermedad, pero ni mucho menos, por Dios. Usted está perfecto, tendrá un estigmatismo y más adelante si se opera y de estigmatismo y punto. Bueno, los 3 meses y pico que pasé y salté de allá saltando de alegría de la parte de la emocional que no sabía que no me iba a quedar ciego. Pero tú sabes lo que es estar 3 meses convencido de que te vas a quedar ciego por el fallo de una persona que me dijo que me iba a quedar ciego. Claro. Esto sabes lo que uno padece, lo que uno El piensa. daño, el Pues como daño que eso, provoca. claro, como lo he vivido y sé lo que yo he sentido, lo que jamás un médico puede decir, te vas a morir. Coño, y él, y aquel, y el otro, y todo el mundo, tarde o temprano. Pero no me lo digas así, porque es que no lo sabes, intuyes, como yo puedo intuir la hoja de ruta, pero tampoco lo sé. No puedo decir, señores, será esto, 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 como hacen en YouTube. En YouTube, perdón, en Internet. Cuidado, que tampoco sabemos si la hoja de ruta es tan exagerada como la plantean. Intuimos que puede ser así por muchas cosas, pero igual no es tan radical. Entonces, pues, seamos prudentes, que es el principio de la conversación que hemos tenido, la prudencia a la hora de hablar. Nada más quería decirte esto como explicación. He pasado No, por no, ahí, he pasado por tantas experiencias de mí mismo claro, claro, que te voy a claro, explicar tantas historias de mi vida que dices, wow, y como las sepas decir claro, en ese sentido, puedo hablar de mi experiencia. Cuenta tú otras experiencias que Bueno, si pueden me ser permites, voy a contar yo también otra experiencia hablando de genial. empatía, por ejemplo, ¿no? De solidaridad, que de alguna manera es de lo que estamos hablando, de ser buen médico y saber decirle a la persona las cosas bien dichas, porque ¿quién tiene la verdad absoluta de las cosas? Nadie tiene, Nadie, nadie tiene la verdad absoluta. Es más, hoy la física cuántica ya nos está demostrando que no hay una verdad absoluta porque en el momento de observar lo estudiado está cambiando en cada momento. Quiero decir que, bueno, te voy a contar algo que tiene mucho que ver con el tema de la empatía, porque la OMS tiene un estudio hecho por psicólogos como tesis doctoral, ¿no? Donde con el mismo número de pacientes, con dos doctores diferentes o incluso hasta con el mismo doctor, la prueba fue hecha con el mismo doctor y con número de pacientes determinados iguales, ¿no? Eh, unos salían del hospital en sí, 2 días y otros se mantenían en el hospital durante meses. La ujú, diferencia, ¿sabes cuál era? Simplemente que cuando entraba el médico a su habitación, y en vez de ser un médico frío, distante, simplemente mirando esa hoja de ruta
¿Y cómo está usted? Muy bien, estupendo. Pues nada, que a las enfermeras le pasen pum pum, analíticas, lo que sea, Dios muy buenas. El médico se sentaba al borde de la cama, le cogía la mano, le tocaba y le decía, ¿cómo ha dormido? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué me cuenta? Y estaba con él y perdía 1, 2, 3 minutos, no más. Ese hombre agradecía ese estímulo tanto de tal manera que en 2 días se recuperaba, porque además el médico sabía decirle las cosas como hay que decirlas, ¿no? Con prudencia, Lo que con pasa, honestidad, sí, lo con que pasa es cariño, que, con caridad. La claro, palabra mágica, caridad. la mayoría de doctores hoy en día, no la mayoría, sino un porcentaje X, que no voy a decir ahora qué es, no todos, por Dios, cumplen el protocolo. El protocolo es esto y tengo que hacer el protocolo. Ojo con el protocolo, que no todas las personas somos iguales. Ojo con la hoja de ruta, que no todas las personas somos iguales. Yo les damos a estos médicos, que tengo buenos amigos, que son médicos geniales, que son, les digo, médicos del alma, porque llega un Qué momento bonito, médicos del alma, qué bonito. del alma, porque si te curan el alma, te curan todo. ¿Vale? Y entonces, cuando hay temas de gente con enfermedades complicadas y de golpe de repente se curan, esos son médicos del alma. Te han dado tanta fuerza, tanta esperanza, tanta situación que al final superas eso. Pero no todo es medicamento. Es lo que hacía este doctor que tú me estabas comentando, que te hablaba, te animaba, te activaba. Y el protocolo lo dejaba, porque el protocolo es muy relativo. La hoja de ruta también que nos están haciendo es muy relativa. Ojo con la hoja de ruta, ojo con el protocolo. Vayamos no funcionando de otra manera. Hay que hablar, hay que entendernos. Esto es un poco lo que yo quería decir. Por eso te digo que ojo con las palabras, ojo con lo que digamos, ojo con aquello que repito, que al buen Podríamos, callado es un sabio. podríamos decir, Miguel, que Miguel Ángel Sala, don Miguel Ángel Sala, ya hay que decirte, porque con ese conocimiento que tienes de ya no solamente de geopolítica, sino de todos esos grados importantes dentro de diferentes eh, clubes, situaciones, etcétera, etcétera, organizaciones que hoy encontramos en este país, estaríamos hablando de pensamiento crítico, que necesitamos tener más pensamiento crítico, más decir, muy bien, tengo una noticia en un medio de comunicación, tengo otra noticia en otro medio de comunicación, tengo otra noticia en otro medio de comunicación, no me quedo con ninguna, aunque últimamente todas las noticias son las mismas, cambiando 4 tildes o 4 puntos. Es la misma porque es lo que interesa también al gobierno, ¿no? O sea que lo de la independencia y el rigor periodístico, la libertad de expresión, eso está un poquito ahí a veces, no sé, no sé, no Forma sé. parte de la hoja de ruta y la Forma manipulación parte, de unas forma cosas parte que no me de parecen. esa hoja de ruta, ¿no? Pero sí decir a la gente, pensamiento crítico, o sea, valoren lo que dice uno, valoren lo que dice el otro y hagan ustedes su juego particular, ¿no? Sin más, no hace falta decir si uno tiene razón, si otros no lo tienen, qué tienen que hacer o qué dejan de hacer. No, no, simplemente pensamiento crítico, que es muy fácil. O sea, vamos a intentarlo, vamos a No es intentarlo. fácil, Pedro, depende para qué personas. Por gente, hay mucha gente humilde, mucha gente que está para trabajar, para hacer cosas que no tienen, que están en un nivel como están. Es que hay que respetarlas y amarlas, esas personas también. Entonces, se dejan influenciar por unas cosas, por unos y por otros, y entonces ahí viene el tema. Hay que entender Pues, que no no todo el pues ser humano tiene un nivel de inteligencia o de cultura elevado. muy bien, pues vamos a olvidarnos del pensamiento crítico. Claro. Bien, entonces Luis Miguel Sala, y vamos a utilizar lo que se suele decir sentido común. Común. Bien. Pero hay mucha gente que no tiene Que no es sentido el común común de los, tampoco. que no es el común de los Por sentidos, que no es el desgracia. común de los sentidos. Pero ya que no tenemos pensamiento crítico, vamos a buscar el sentido común. A ver, semáforo verde, ¿qué indica que puedo pasar? Semáforo Exacto. rojo, no puedo pasar, consecuencias. Pues ya lo sabe usted, que lo van a atropellar. Bueno, pues sentido común, ya que no tenemos, apelamos al pensamiento crítico, sentido común. Y a lo mejor con el sentido común podemos darnos cuenta de que, caramba, creo que me están llevando por aquí. Caramba, creo que debería hacer esto. Caramba, creo que esa hoja de ruta que dijo un día un señor que se llamaba Luis Miguel Sal en televisión y en radio hoy, tanto en Tierra de Sueños como en Luces en la Oscuridad, pues, oye, pues a lo mejor no le faltaba razón a aquel hombre, como dejaba ir las cosas como aquel que no quiere, ¿no? Que cada cual entienda lo que quiera entender, ¿no?
Ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, que cada uno entienda lo que quiere entender. Bueno, pues a lo mejor hacemos que la vida sea más longeva. Yo creo que más claro es imposible hablarlo. Yo creo que ya más claro es Más imposible que la hablarlo. longeva, menos complicada y menos traumática, que es lo más importante. Que una de las bases importantes que el ser humano tiene es ser feliz. Y vivir en un estado emocional mal no tiene sentido. Por eso hay mucha gente que quiere irse de esta vida, ¿no? Y esto, digo, estás con depresiones. Entonces, el sentido común es lo importante. Lo que pasa es que hay gente que tampoco tiene el sentido común, lo tiene mal. Y te podría decir, empezando por los de arriba, por los políticos. Hay mucha gente que no tiene sentido común. Si el de arriba no tiene sentido común, ¿qué vas a exigir al de abajo que tenga sentido común? Al más ínfimo, ¿no? Yo respeto el de arriba y el de abajo. Como ser humano es así. Pero entonces tiene que haber un equilibrio entre unos y otros y comprender al que no tiene muy sentido común o no tiene la mente tan abierta y al que la cree tenerla muy abierta y no la tiene. Entonces, es complejo. La verdad que es difícil, Es complejo. muy complejo. Es así. Luis Miguel Sala, quiero agradecerte que hoy hayas estado, hoy es doblete, es doblete para Tierra de Sueños, programa de televisión que nos está viendo la gente en este momento, y doblete porque estamos también a nivel nacional en Luces en la Oscuridad, ¿no? En el programa que tú bien conoces de radio, ¿no? Sí, Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, pero muchísimo. Nuestros oyentes verán que hemos utilizado una plataforma como es Zoom, por ejemplo, pues para poder hablar contigo y para que nos vean porque estamos, pues bueno, utilizando los medios y la tecnología que se nos dio en su día y que ahora se ha desarrollado con más ahínco, precisamente para no tener ese problema de encontrarnos en un momento determinado y que ese bicho vaya saltando de persona en persona, ¿no? Y que a uno les afecte más, a otros les afecte menos, dependiendo también de su sistema inmunológico, ¿no? Hay que estar fuerte, muy fuerte, porque si uno está débil, si tiene carencias, si está en depresión, si está con un pensamiento negativo, eh, pues por favor, las defensas bajan mucho. exactamente, cuídese mucho y tómese algo para elevar esas defensas, porque si no podría pasar algo. Bueno, pues hoy hemos hablado de todo un poquito, de valores, de pulcritud, de honestidad, ¿no? De coherencia, de prudencia, de valores importantes, significativos, que son los valores que vamos a dejarles en herencia a nuestros hijos el día de mañana, porque repetirán lo que han visto en casa, repetirán lo que ha visto papá o mamá hacer, porque son secantes. Y nosotros somos, pues eso, la tinta que ellos van a utilizar para escribir también su propio futuro. Con lo cual, algo de responsabilidad, algo de sentido común, algo de pensamiento crítico, tenemos que aprender. Si no lo tenemos, tendremos que utilizar si no lo utilizamos, porque de eso nos va el futuro de la propia humanidad. Por eso, Luis Miguel Sala, te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros en este tiempo de radio, en este tiempo televisivo. De corazón, yo estoy en un estudio de radio, como tú puedes ver. Tú estás en casa rodeado de flores, por lo que veo. Bueno, de un cuadro ahí detrás. Ha sido improvisado, porque me has llamado en un momentito y lo hemos improvisado. Está muy bien, está muy bien. Y ojalá podamos repetir este tipo de Que quieras. encuentros porque es Sí. maravilloso. Sí, siempre que quieras, porque yo considero que hay muchas cosas para tocar para ayudar a la humanidad en estos momentos complejos, en esta guerra aparente que estamos viviendo, y que hay que dar esa fuerza y esos ánimos a todas las personas sobre todo que tienen depresiones, que están mal, que están complicadas. Y yo les digo de todo corazón, saldremos de todas y la humanidad no acabará con nosotros, es imposible por muchas cosas. Entonces, toda esa hoja de ruta que han creado no les va a salir bien, lo tengo claro, pero tan claro. Por lo tanto, hay que cuidarse, hay que amarse, hay que ser felices, hay que ser prudentes, hay que ser consecuentes y muy lógicos y sobre todo tener sentido común, trabajar mucho esto, no crear conflictos, amarnos unos a los otros, no discutir los que están con el pinchazo y los que no están con el pinchazo. Amémonos, respetémonos, seamos gente que pensemos en hacer un mundo mejor y más justo a todo nivel, consecuentes. Somos los que somos en este planeta,
pasará lo que tenga que pasar, pero ese punto de esperanza que hay que tener y que el ser humano siempre ha salido de todas, saldremos de todas. Y sobre todo, aconsejo, ser felices, que es nuestra mayor estancia en este planeta, ser felices. Yo en la muerte no creo, estoy convencido de ello, de que no existe. Por lo tanto, ya es el primer punto de esperanza, no tengamos miedo, ¿vale? Y con fuerza vamos a tirar hacia adelante, que saldremos, segurísimos. Pedro, estoy al 100% seguro. Por lo tanto, gracias por también ayudar a personas como yo o otro tipo de personas que estamos intentando ayudar a la gran masa que lo está pasando muy mal. De verdad te lo digo, estás haciendo una muy buena obra. Y también darles también un consejo a las televisiones públicas, que sé que los propios presentadores y locutores también lo están pasando mal, son profesionales de la comunicación y tienen que comer. Y tienen amenazas, y me consta. Por lo tanto, también decirles que cumplan con su trabajo y que esto un día u otro saldrá la verdad de toda la historia, saldrá. Por lo tanto, también hay que apoyarlos en cierto modo y punto, y comprenderlos, mirar lo que están diciendo, interpretarlo, no asustarte, porque la audiencia de televisión ha bajado muchísimo por el miedo, entonces tampoco es bueno. Seamos positivos, muchos programas de música, muchos programas de risas, que el sentido del humor hay que hacer, y para arriba, para arriba, para arriba. Es el consejo que te doy, que os doy, Pedro, a todos. Gracias profundas por haberme invitado y siempre a tu disposición. Un placer, de verdad. Gracias, Pedro. Gracias, Luis Miguel Sala. Un abrazo muy fuerte, amigo. Y nos vamos viendo a través de este canal, que es pues Grupo Media Local Televisión, que hay en España, a través de 25 Televisión, y también a los amigos que nos ven desde Miami Televisión a través de esa plataforma, y de Nueva Imagen Televisión en Argentina. Gracias a través de la televisión. Gracias, Gracias, Luis Miguel. Y los amigos de Luces a la Oscuridad, que a través de radio nos están escuchando a través de todas las emisoras que están emitiendo Luces a la Oscuridad en el día de hoy. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Continuamos nosotros hasta las 3 de la madrugada. Hasta las 3 de la madrugada aquí, en este tu programa de radio. Luis Miguel Sala, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Que tengas Un placer, amigo. Gracias. igualmente. Adiós.